Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos reunirnos, Señor, en su nombre, para venir a darle gracias, Señor, por todo el bien que nos concede, amado Padre. Reconocemos, Señor amado, que usted ha hecho bien en cada uno de nosotros. Gracias por darnos la vida, por salvarnos, Señor, de tantas cosas, pero sobre todo del pecado que asedia nuestra alma. Gracias por su sangre, Señor, que permite que nos borre todo pecado de nuestras vidas. Padre, muchas gracias por esta obra suya. Señor, agradecidos estamos por ello. Y aún, amado Dios, reconocemos que somos deudores, que nunca vamos a poder pagarle todos los beneficios que recibimos, Padre. ¿Quién de nosotros podría pagar por cada respiro que tiene, Señor? ¿Quién de entre nosotros podría pagar el aire que respira cada instante, Señor? Gracias por esa gracia. Gracias por rodearnos de tantos beneficios, Señor. Gracias por el aire, por el agua, por la luz, por la vida, por la familia, por el trabajo, por la provisión. Gracias, es poco lo que hacemos, amado Dios, en comparación con lo que recibimos. Señor, es apenas un poco lo que venimos a declarar, que usted es grande y maravilloso. Reconocemos sus bondades en nuestras vidas. En ninguna manera nuestra alma se enorgullece, porque yo sé que lo que ahora somos no era antes, Señor. Sé que no nacimos con lo que ahora usted ha hecho en nuestras vidas. Y por ende yo reconozco que su obra ha sido preciosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y estamos, Señor, en deuda por siempre. No solo ahora, pero por toda la eternidad. Viviremos, Padre, para siempre agradecidos, para siempre, Señor amado, comprometidos con esa obra suya para con nosotros. En el nombre de Jesús, por la eternidad le estaremos dando la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, salude al hermano o hermana que están cerca a usted. Gracias, Jesús precioso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, todos a la casa del Señor. Gracias, Jesús. Vamos otra vez a leer el verso 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra aquí dice, hermanos, que nosotros debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Pero habla de ese crecimiento que no es el físico, sino habla de un crecimiento en el espíritu. Se refiere a comprensión. Cuando una vida comprende, sus vidas, sus actos son cambiados. Hoy en este día vamos a tratar con la ayuda del Señor de entender qué es la gracia, para poder saber si la estamos aplicando en nuestra vida diaria o tal vez no lo estamos haciendo por no comprender quizás.
Así que, hermanos amados, Therefore, my brethren, la gracia es el favor de Dios the favor of God que da a los hombres, that he gives to men, no porque lo merecen, not because they deserve it, sino porque Dios es bueno. but because God is good. Gracia significa ayuda, Grace meaning help, un favor, a favor, y Dios lo hace porque Él quiere hacerlo. and God does it because he wants. Nadie tiene poder No one has power sobre el Señor over the Lord para obligarlo to make him, a que tenga favor con alguien o que le haga un favor a alguien. to do a favor for someone. No hay nada ni nadie No one and nothing que pueda forzarlo a Él. can force him. Así que la gracia nace de Él. Therefore, grace is born from him. Él es bueno. He is good. Hermanos, su mente aquí, My brethren, please pay attention. algunas mentes las veo distraídas. Enfócate en esto porque esto lo vas a necesitar. Focus on this because you will need it. Solo si entiendes la gracia vas a poder ser libre. Only if you understand grace will you be free. Algunas veces por no entenderla, Sometimes due to not understanding, las personas, los creyentes, believers no la aprovechan do not take advantage of it. y hacen las cosas por su propia cuenta And they do things on their own accord y sufren mucho and suffer much porque desprecian la gracia, because they neglect the grace, porque no lo entienden because they don't understand. y quieren resolverlo con sus propias And fuerzas. they want to resolve with their own strength. Es un grave, grave error It's a grave error estar en Cristo to be in Christ y querer resolver las cosas and to want to resolve things con nuestras fuerzas. with our own strength. Ese es un pecado. That's a sin. En el libro o la carta de Judas, Or el verso 4, letter, yo se lo voy a leer, verse 4, dice que en los tiempos postreros, en los que estamos viviendo, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, quiere decir que no reverencian al Señor, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La gracia, mis hermanos amados, es un regalo, the grace, my brethren, is a gift. pero ese regalo That gift, no lo podemos estar despreciando y pensar que se nos va a seguir dando. we cannot keep despising it and think that it will be continued to be given to us. Es un error de concepción. That's an error in conception. La gracia es para salvarnos. Grace is to save us. Dios, lo primero que extiende a una vida es misericordia. The first thing he extends to a person is mercy. Por eso es que la gente, aunque no ha recibido a Jesús, That's why although people haven't received Christ y hacen lo que hacen, and they do what they do, y no los mata Dios, and God doesn't kill them. no los enjuicia Dios, He doesn't judge porque les extiende su misericordia, because he extends his mercy. porque Él sabe que no saben. Because he knows they don't know. Después que Él extiende su misericordia, After he extends his mercy, las vidas, todos estuvimos ahí all of us were there en el pecado. in sin. Y cuando Dios nos alcanza, lo que hace es con su gracia. And when God reaches us with his grace, La gracia es el favor que Él tiene con nosotros the favor he para cambiar nuestra condición. to change our condition. Eso es lo que hace la gracia. That's what grace does. Nos toma de donde estábamos y nos pone en el lugar que Él quiere. Takes us from where we were and puts us where he wants. Por eso dice la palabra que por gracia somos salvos. That's why it says that we're saved by grace. Por el favor que Dios tuvo de nosotros, Because of the favor es que fuimos libertados del pecado. is that we were free from. Usted no piense que usted se libró por usted, hermano. Don't think that you freed yourself. Eso no es cierto. That's not true. Hay mucha gente que
que después de que están en los vicios, al día siguiente se arrepienten. There's many people that repent after they're Y 2 o 3 días más están otra vez en el mismo lugar. in alcohol and stuff, Y dicen, ya no quiero. and they say, I don't want Y hasta juran que no volverán. and they say they won't do it again. Porque vuelven. But why do they go back? Porque no hay gracia. Because there's no grace. Porque no hay el auxilio Because there's no help para cambiarlo de posición. to change them from position. La gracia es para removernos del lugar donde estamos a otro mejor. The grace is to remove us from the place where we are to a better. La gracia no es para estar siempre en el mismo lugar. It's not to be always in the same place. La gracia nos remueve del lugar donde estamos a otro mejor. Grace removes us from where we are to a better one. Eso es gracia. That is grace. Eso hace la gracia. That's what grace does. No para estar en la misma o peor condición. Not to be in the same or a worse. Eso no es correcto. That is not correct. Así que mis hermanos amados, Therefore, my brethren, en Romanos 6, el verso 6.1 dice, Romans 6:1, si quiere vaya conmigo ahí, por favor. Romanos 6.1. Hay una pregunta que el Señor hace ahí. Y dice esto, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? the answer, my brethren. Mire cómo algunos abusan de la gracia. Look how some abuse from the grace. ¿Seguiremos haciendo el pecado para que Dios siempre nos esté ayudando? Shall we continue to sin that grace may abound? La respuesta es no. The answer is no. En ninguna manera. Certainly not. Oh, no, hermano. Oh no, my brethren. No juguemos con ese favor. Let's not play with that. Recuerda esto. Remember this. Nadie No one tiene poder has the power sobre Dios over God para volverte a extender to make him su favor. his favor. La gracia la tenemos que apreciar, Grace we must appreciate it, hermano. my brethren. Amarla, Love it. valorarla profundamente. Value it profoundly. La gracia no es que tú o yo la merecemos. You and I do not. Nadie de nosotros la merece. Si piensa usted que por sus actos la merece, no es cierto. None of us deserves the grace. Nadie de nosotros la merece. None of us deserve it. Nadie. None of us. Él porque es bueno. Because he is good. Él porque nos ama. He loves us. Nadie lo forza. No one forces him. Y la gracia es ayudarnos And grace is to help us para mejorar nuestra vida. to better our life. Eso hace la gracia. That's what grace does. Así que hermanos amados, Therefore, my brethren, en ninguna manera nosotros in no way should we debemos abusar de la gracia. should never abuse of the grace. En el verso 15, Verse 15, 6:15, lea conmigo, 15 of Romans. dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hermanos, My brethren, hay mucha gente there's many entre los creyentes among believers que tienen la idea that have the idea de que Dios siempre that God always nos va a estar extendiendo la gracia. will continue to extend his grace. A mí me da dolor algunas vidas It pains me some lives porque because la concepción de gracia la han equivocado. they confuse the conception of grace. La gente piensa que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, People think they can do whatever they want y que Dios es bueno and that God is y good que siempre le va a dar la gracia. and he'll always give them grace. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que no. According to the word of God, it says no. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Certainly not. Oh, no. No. Eso es jugar con nuestro amado Jesús. That is playing with the lovely Jesus. Eso es jugar con Él. That is playing. Oh, hermano.
es para los niños. That's for children. Los niños juegan. Children play. Dios a los adultos no los trata así. God with adults, He doesn't treat them like this. Tienen que crecer. They must grow. Por eso dice crecer en la gracia. That's why it says grow in grace. Quiere decir, entiende lo que la gracia es We need to understand what para que la puedas usar y aplicar correctamente. so you can apply it correctly. Así que, hermanos amados, Therefore, my brethren, la gracia dice, la concordancia dice the concordance says que es la influencia divina sobre el corazón the influence of life del hombre y se refleja en sus acciones diarias. in the heart of man, which is reflected in daily Es Dios quien pone esos deseos. It's God who puts these desires. Y entonces cuando nosotros lo recibimos por medio de eso que lo opera, nosotros hacemos actos Through salvation, para mejorar la condición que tenemos. actions to better the condition we have. Así funciona la gracia. This is how grace works. Así que, hermanos amados, Therefore, my brethren, la gracia de Dios grace from God en nuestras vidas tiene que ser aumentada in our lives must be raised. para que la santidad sea una realidad. So holiness may be a reality. Una vida sin que sepa lo que es la gracia no puede vivir en santidad. A life who does not know what grace is cannot live in holiness. Nadie. No one. Nadie puede santificarse por su propia cuenta. No one can sanctify themselves on their own accord. Solo nos limpiamos si entendemos y obedecemos. We only cleanse ourselves if we understand. De otra manera, nadie, In any other way, nadie se puede limpiar. no one can cleanse themselves. La gracia es una necesidad The grace is a need para cada uno de for nosotros. each one of us. No podríamos de dejar de tener un pensamiento malo, un deseo malo, We could not stop having a bad thought or o ser librado de adicciones or be free from addiction si no fuera por la gracia. if it wasn't by grace. ¿Es que acaso no nos visitan los mismos pensamientos que antes? Don't we get the same thoughts that ¿Y cómo es que ahora no te dominan? how come they don't dominate you now? ¿Cómo es que ahora tú ya no respondes obedeciendo a eso? You don't respond obeying them. Oh, es que es la gracia, Oh, it's the grace es la ayuda de Jesús help of Jesus lo que hace posible que ya no hagamos eso. that makes it possible for us to be free. Los pensares llegan otra The vez, thoughts come again. pero no los obedecemos We don't obey porque la gracia nos auxilia because the grace helps us y nos liberta. and frees us. Así que, hermanos amados, Therefore, my brethren, nosotros tenemos que aprender en 2 Corintios 6:1 2 Corinthians 6:1 dice que no recibamos la gracia de Dios says, for us not to receive the grace of God en vano. in vain. No recibamos, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corinthians 6, ¿le dije segunda? Sí. El 6:1. 6:1. Gracias, Jesús. Dice esto. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué dice esto el Señor? Why does the Lord say this? Porque algunos la reciben en vano. Because some receive it in vain. Puede ser por no entender. It could be for not. Si es por no entender, hermano, está bien, If it's for not, porque lo va a entender hoy. it's okay because you're going to understand it. Pero si lo entiende But if you understand y it, juega con eso, usted está en un grave peligro. you're in grave danger. No hay quien pueda resolver eso, mis hermanos, No one else can resolve that, my brethren. a no ser que se arrepienta uno. So long as we repent, Es la única manera. the only way. Así que dice que debemos apreciarla We must appreciate it y no recibirla en vano. and not receive it in vain. Hermanos amados, My brethren, la gracia viene a una vida grace comes to a life después de la humildad. after humility. La gracia no se extiende Grace is not extended solo porque es creyente. just because you're a believer. La gracia se extiende Grace extends a los humildes. to the humble.
La gracia Dios la extiende a aquellos que se humillan. God extends grace to those who humble themselves. Humildad significa Humility meaning obediencia a lo que el Señor dice. obedience to what the Lord says. Eso significa humilde. That is what humility means. ¿Qué es soberbia? What is pride? Hacer lo que queremos. Do what we want. Eso es ser soberbio. That is to be prideful. Cuando hacemos lo que queremos, When we do what we want, no pretenda do not pretend que Dios le va a ayudar that God will help para que desobedezca. to disobey. Nunca lo va a hacer. He will never do it. Dios auxilia a alguien God helps the person que se somete a su voluntad. that submits to His will. Y en la medida que se somete, And as they submit, la gracia se va derramando en esa persona. the grace goes over that person. Entre más obedece, The more they obey, más gracia, more grace, más favor de Dios en esa vida. more favor from God in that life. Más obediencia, más gracia. More obedience, Más obediencia, más gracia. more obedience. Así se crece. That's how we grow. Tenemos que crecer en gracia. We must grow in grace. Una vida que no crece A life which does not grow en gracia, in grace, lo que hace le es un martirio. what they do, Se sienten forzados. ¿Por qué tengo que hacer esto? they feel forced. Why do I have to do this? Es que ya no quiero. I don't want to. ¿Cómo? What? Esa vida no entiende That life does not understand lo que es ser humilde y lo que es ser soberbio. what is to be humble and what is to be proud. Cuando nosotros When we hacemos lo que queremos, do what we want, en ese momento in that moment, nosotros nos detenemos nuestro crecimiento. we stop our own growth. Se queda paralizada esa vida. That life is paralyzed. En el momento In the moment que la persona se detiene y no obedece a Dios, that the person stops in en ese mismo momento, that same moment, esa persona está dejando de crecer. that person stops growing. Está parado. He stopped. Y si no arregla eso pronto, And they don't fix it fast, su vida va a empezar a tener problemas y problemas serios. their life will begin to have serious trouble. Y lo que le rodee And the ones surrounding, para esa vida va a ser un problema. so that life will be a problem. Una vida sin gracia A life without grace es desgracia. is disgrace. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Una vida sin favor de Dios A life without grace es una desgracia porque solo hace el mal. is a disgrace because it only does evil. Las mejores obras que un ser humano puede hacer The best works a human being can do para tratar de conquistar a Dios to try and conquer God son tratos como con vómito. are like Las mejores obras something you vomited on. The que pretendemos hacer that we pretend to para justificarnos ante Dios justify ourselves before God, son cortas, hermano. they're short, my brethren. Nosotros tenemos que aprender, We must learn, crecer en gracia. grow in grace. Hermanos, Brethren, para crecer en gracia se necesita estar disponible. to grow in grace, you must be available. Se necesita estar dispuesto a que te You manden. must be ready to be ordered. No esconderte de la autoridad. Not hide from authority. Esconderte de la autoridad significa que nunca quieres mejorar tus actos. To hide from authority means that we don't want to better our actions. Que quieres estar en el mismo lugar. We want to be in the same place. Tenemos que disponernos. Mande. We must make ourselves No, ¿qué? available. Yes, ¿Qué? sir. ¿Qué? Yes, sir. Not what? Mándeme. Yes, sir. Mándeme. Yes, sir. Mándeme. Yes, sir. Y entre más obedece, The more we obey, más gracia. more grace. Más obedece, más gracia. Más gracia. Más favor de Dios. Más humildad. Dios con él. Dios con él. God with him. Esa vida está preciosa. Our life is precious.
esa vida está bella. That life is beautiful. Pero a los ojos del mundo But in the sight of men, dicen que esa vida, they say that life, pues que no es valiente. it's kind of like a coward. El mundo, sus ojos están al revés. The world's eyes are A los desobedientes dice que son the disobedient, they say they are valientes. valiant. A los ojos de Dios dice que son In soberbios. the eyes of God, they are proud. Y un soberbio está en desgracia, And a proud person is in disgrace. porque las obras que hace son Because malas. the works they do are evil. Por eso That's why se requiere la gracia. it's required to have grace. La gracia es algo valioso, Grace is something with much worth. algo que no podemos comprar. Something that we cannot buy. Solo la puedes recibir Only can you receive it. y solo la recibes And only do we receive it después de cada acto de humildad. after every action of humility. Solo entonces la recibes. Then do we receive it. Después de cada acto que te sometes. After every action where you submit it. El favor de Dios sobre ti. The favor of God over El you. favor de Dios sobre ti. The favor of God over you. Así funciona Dios. This is how God works, Hermanos amados, my brethren. ¿es fácil ser humilde? Is it easy to be humble? No, No. no es fácil. No, it's not easy. Porque se requiere que decidas. Because it's required to decide. Se requiere que decidas hacerlo. It's required to decide to be. Si alguien piensa que puede ser humilde sin haber decidido, nunca lo será. If somebody thinks they can be humble without deciding it, they'll never be. Esto no es un accidente, This isn't an accident. son decisiones. They're decisions. El que decide desobedecer, He who decides escoge desobedecer. chooses to disobey. También si quiere ser humilde, tiene que decidir serlo. Also, if you want to be humble, you must decide to be humble. Quiere decir que tiene que agarrar su voluntad Meaning you have to grab your will y someterla. and submit it. Pero es que no me gusta. But I don't like it. Tienes que ver tu futuro, hermano. You must see your future, my brother. Tienes que ver tu futuro. You must see your future. Realmente tú quién quieres ser. Truly, who do you want to be? ¿Cómo quieres ser How do you want to be? a lo largo? Cuando estás desde ahora hasta la eternidad. From now till eternity. Los humildes están pegados a Dios. The humble are close to Jesus. Los desobedientes están The disobedient are lejos, far away. lejos de Dios. Far away from God. ¿Cuál es tu decisión? What is your decision? Tu futuro no lo va a decidir otro, tienes que decidirlo tú. You will decide your future, not someone else. Tienes que decidir tú. You must decide. No tu papá, no tu mamá. Not your father, mother. Tú tienes una voluntad You have a will. y por ende debes decidir. And that's why you must decide. Solo te digo que si decides por la humildad, I only tell you, if you decide for humility, aún en medio del dolor, even amongst pain, se siente dulce. it's sweet. Aún en cualquier circunstancia que pasemos, Even in any situation, mientras tu voluntad está sometida a la de as Dios, long as your will is se siente dulce, hermano. sweet, my brethren. Es maravilloso. It's marvelous. Pero cuando se desobedece, But when we disobey, aunque estuviera dulce por fuera, se siente amargo por dentro. even when it's sweet outside, inside, it doesn't taste good. Hermanos amados, My brethren, crecer en la gracia del Señor in the grace of God, es porque es el futuro de it's nosotros. because it's our future. Hermanos, muchos se conforman con haber recibido a Jesús como su Salvador, Many are conformed with only accepting Christ as their Savior, pero sus vidas no tienen calidad. but their lives do not have quality. ¿Oyó lo que dije? Did you hear what I said?
Sus vidas no tienen calidad. Their lives do not have quality. Hermano, My brethren, ¿se ve Jesús en tus actos? is Jesus seen in your actions? ¿Estás contento cómo vive Jesús en ti? Are you happy the way Jesus lives in you? Hermano, la gracia es para aumentar calidad, The grace is to no para mantenerse igual. raise the standard of quality, not to remain the same. La gracia The grace es para crecer. is to grow. Hermanos míos, My brethren, ¿cómo podemos crecer? how can we grow? Jesús Jesus, en San Juan 1:14 dice in John 1:14, que Él se hizo carne says that he became flesh y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. full of grace. ¿Cómo es que Jesús se llenó de gracia? How is he full of grace? ¿Cómo es que Él se llenó de gracia? How is it that he is full of grace? Entendamos esto, hermano. Understand this, my brethren. Cada vez Every time que obedecemos that we a obey Dios, God, nos vamos llenando o creciendo de gracia. we get full of grace. Pero también aprendamos But let's also que cada vez que desobedecemos su palabra, disobey his word. nos vaciamos de ella. We get void of it. Y cuando uno se vacía de ella, And when we get void of it, ahí es cuando empieza uno a hacer las obras en la pura carne. that's when we start doing works in Y uno quiere arreglar aquí y en lugar de arreglar descompone. and we want to fix here and instead of fixing Porque no es con nuestra fuerza, tiene que ser la gracia. because it's not with our own strength, it has to be. Por eso que Jesús estaba lleno de gracia. Jesus was full of Y en el verso que sigue, en el verso 16, verse 16. dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Eso quiere decir, hermanos amados, Meaning, my brethren, que nosotros necesitamos a Jesús no cada año. we need Jesus not just Nosotros necesitamos a Jesús en cada pensamiento, hermano, Jesus every thought, en cada palabra, en cada acto. every action. La gracia no está disponible cada año, hermano. It's not available every year. ¿Tú sabes que el trono de la gracia está abierto 24 horas? You know the throne of grace is 24 por 7. a day. ¿Por qué crees que está abierto? Why do you think? Porque nosotros estamos viviendo Because we're living. y no podríamos dejar de pecar And we could not si no echamos mano al trono de la gracia. grab onto the throne of grace. No podríamos parar de pecar We could not stop. si Dios no nos ayudare. God didn't help us. Pero nosotros tenemos que reconocernos necesitados We have to recognize we have need para acudir to come. a ese trono. ¿Y dónde está ese trono? Where is that throne? ¿A dónde está? Porque yo lo necesito. Where is it? I need it. El trono está abierto It's open. cada vez Every que tú time tienes necesidad. you have a need. En cualquier lugar, Every place. en cualquier hora. Every time. Solo tienes que humillarte All you want to y do is decirle, Jesús, say, Jesus, necesito I need su auxilio. your help. No puedo. I can't. Tienes que reconocerlo. You have to recognize Yo no puedo. I can't do it. No puedo, Jesús. I can't do it. Por favor, necesito ayuda. Please, I need help. El Señor te la envía en ese instante. The Lord sends it to you at that instant. No tiene que temblar el cielo para que tú recibas la gracia. The heavens don't have to tremble so you receive the grace. Después que pides You ask, y te has humillado y le has dicho al Señor you humbled yourself and said, Lord, que no puedes tú I can't y que necesitas de Él, I need you. la gracia se te es dada. The grace is given. Pero ¿cómo sabes? But how do you know? Tienes que entender. You must understand. Hermano, Dios no se mueve por emociones. My brother, God is not moved by emotions. Mira, hermano, Look, my brother, here. entiende. Understand. Entiende. Understand. Ya te humillaste. Have you humbled yourself? Ya le pediste. Have
¿Ya le expusiste tu situación? Have you exposed your situation? Ahora dile, Señor, necesito su gracia. Now say, Lord, I need you Necesito su ayuda. Porque no sé qué hacer aquí. because I don't know how to do Porque no sé cómo allá. I don't know how to do this. Señor, necesito. Lord, I need En ese instante, in that instant. aunque no sientas nada, You feel nothing. tú veas lo que tienes que hacer. Lord, do it. Y la gracia va a operar. The grace will operate. La gracia de Dios opera. The grace of God operates. Hay muchas cosas, mis hermanos, There's many things, my brother, que en la vida hacemos. that in life we do. Yo he hecho muchas cosas I've done many things. y he errado mucho I've made many mistakes. porque no entendía muchas cosas de la gracia. And I didn't understand many things of grace. Actuaba por, I acted because, pero no le pedía a Dios. but I didn't ask the Lord. Hermano, My brother, si nosotros hacemos algo sin consultar al Señor, vamos a errar. without consulting the Lord, Dios tomó a Josué God took Joshua y lo llevó, dijo, pues, conquista la tierra. and said, take the land. Dios le hablaba todos los días, Spoke to him every day. pero llegó una visita con él But a visitor arrived to him de sus enemigos from his enemy. y se les disfrazaron But they covered themselves y les dijeron, and said to them, venimos a ustedes porque hemos oído que Jehová because we've heard that les va a entregar esta tierra. the Lord will give you this land. Y venimos aquí para And we come here to que nos perdonen. you forgive us. Josué dijo, pero ¿qué tal si son de aquí cercanos? But what's your Oh, no, dijo, nosotros venimos de muy lejos. Mira nuestras morrales. look at our basket, Mira el pan, ya está mohoso. look at our bread, Mira nuestros zapatos están rotos de tan lejos que venimos. broken, it's so far we come from. Y Josué y todos los líderes creyeron. Le creyeron a ellos Believe them y los perdonaron. and forgive them. Los perdonaron. Forgive them. ¿Y por qué Dios no le habló a Josué? Josué, no hagas eso. Don't do it, Joshua. Lo dejó. Después se dieron cuenta que eran sus vecinos. After they realized they were the closest enemies, Dijeron ellos. ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? No, dijo. No podemos tocarlos do not touch them. porque vamos a ofender a Dios. Now we'll offend God. Y ya no los pudieron tocar. ¿Por qué? Porque Josué no se humilló. Quiero que aprenda lo que significa humillarse. Learn what humbling yourself means. Humillar significa venir con Dios To come to y decirle tu condición tell him your condition y pedirle que te guíe, que Él haga con su favor en ti para que hagas lo que debes. and ask him that with his favor he does. Eso significa humillarse. That is to humble yourself, Reconocer que tú no eres suficiente para hacerlo. to recognize you're not enough. Se lo pides y luego vas y lo ejecutas. Ask him and then El favor de Dios está ahí. the favor of God is there. En ese acto Josué erró. In that action, Lo resolvió con su carne y pecó. he resolved it with his flesh and sin. Así que la gracia de Dios Therefore, grace, tiene que estar operante en cada acto de nosotros. God has to be operating in every action. A veces pensamos que solo cuando alguien se arrepiente de su pecado va a recibir la gracia. No. We think that only when we repent from sin. Nosotros necesitamos el favor de Dios en todo. En lo que estudias, We need grace en lo que te parece difícil. when you study, with Cualquier acto en tu vida diaria. any action in your day. Debemos tener acceso al trono. We must have access to the throne. Y el Señor nos ayuda. And the Lord helps us. Esa es su voluntad. That is his will. Y así es como se crece en la gracia. This is how we grow in grace. Entre más gracia en ti, más dependencia. The more grace in you, more dependency. Más dependencia. More dependency. El ser perfecto en dependencia fue Jesús. The perfect being in dependency. Al grado que dijo que ni una sola palabra habló por su propia cuenta. Said that not even one word he spoke on his Solo imagina esa humildad de Jesús. Imagine this humility of Jesus. Anular
su ser de Él to let go of his para someterse totalmente a la voluntad de su Padre. to submit completely to Eso es ser humilde, perfecto como Él. is to be perfect in humility. No es fácil. It's not easy. Nosotros sabemos lo difícil que es, We know how difficult this pero is, se puede aprender. but we can learn. Jesús dijo, aprendan de mí, He said, learn from que soy manso y humilde. that I am humble in heart. Eso quiere decir que Jesús no nació Meaning that Jesus was not born lleno de gracia. full of grace. Se fue llenando de gracia, He became full of grace, igual que nosotros. just like us. Por eso dijo, crezcan ustedes. That's what he said, grow. Y la palabra en Lucas dice que Jesús crecía And it looks like he grew en sabiduría, in wisdom, en estatura in stature, y en gracia and in grace delante de Dios before God. y de los hombres. Amen. Hermanos, My brethren, esto es algo que hay que crecer. this is something that we must grow. Hermano, My brethren, es una delicia. it is a delight. Trata de someterte a Dios, Try to submit to aunque te God, duela. even if it hurts. Vas a experimentar algo rico. You're going to experiment something beautiful. Hermano, obedecer en lo que no te duele, My brethren, to obey that which doesn't hurt you, no estás creciendo. you're not growing. Obedece aunque te duela. Obey even when it hurts. Entre más te duela, The more it hurts, más the creces. more you grow. Oh, sí. Oh, yes. Madurez. Maturity. Madurez es obediencia, mis hermanos. Maturity is obedience, my brethren. Ok. Cada vez que usted necesite el favor de Dios, tiene que solo acercarse al trono. Every time you need a favor of God, Y el Señor se lo auxilia con su gracia. you need to come to the throne of grace. Dice que todos tomamos de Él gracia sobre gracia. Quiere decir favor tras favor. We all take grace. Todos lo upon podemos tener del Señor. grace. Everything that we can have from the Lord. ¿Qué significa recibir la gracia de Dios en vano? What is it to receive the grace of God in vain? Esto es. This. Nosotros ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. We're already saved. We're children of God. Al igual que Josué cometió ese error, The same as Joshua. así también nosotros erramos. Just as also Cuando decidimos por nuestra cuenta sin consultar a Dios, when we make decisions on our own without consulting God, de cierto que vamos a errar. truly we will make mistakes. ¿Cuándo necesitamos la gracia? When do we need grace? Cuando no sabes qué hacer. When you do not know what to do. Cuando no sabes qué hacer, necesitas. When you don't know what to do, you need. O si sí sabes qué hacer, pero no tienes fuerza, Or even when you know what to do, but you don't have the strength. necesitas fuerza. You need strength. Si tu cuerpo no está sano If your body's o sientes alguna afección, or you feel something ¿qué necesitas? detaining you, Gracia. you need grace. Gracia significa ir con Él para que te ayude en lo que necesitas. It helps you what you need. Si alguien estuviera enfermo, ¿qué se supone debe hacer? Somebody were sick, what you Ir con el Señor, go with the Lord, decirle la verdad y luego pedirle por favor, and then ask Him, Señor, ayúdeme, sáneme, help me, heal me, y tomarte de su palabra que dice que and grab onto His word that por sus llagas, are healed by His wounds. hermano, ¿usted cree esas palabras? Do you believe His word? Yes, Jesus. Por sus By llagas His wounds, somos sanos. we are healed. Ay, hermanos amados, Jesús está lleno de gracia. Full of grace. Cualquier necesidad Any need que cada ser humano tuviese, that any human being may have, cualquiera que fuese, any that it may be, solo tiene que venir all they have to do is come y entender y creer and understand and believe y tomar de Él. and take from Him. Y Él es amplio, hermano. Ese es bueno. He's good.
¿Qué sientes tú cuando tu hijo tiene necesidad y no puede? What do you feel when your child has need? ¿Te escondes Do you hide o quieres ayudarle? or do you want to help? Shh. Hermano amado, Brethren, la gracia está así de abierta para nosotros, hermano. grace is that available to us. Bendito sea Dios, hermano. Blessed be the Lord. Pero esto es lo que significa recibir la gracia de Dios en vano. But this is what it is to receive the grace of God in vain. El Señor dice, The Lord said, es un ejemplo, an example. en Mateo 6, 14 y 15, 14 and 15. dice el Señor, The Lord said, perdonad forgive a vuestros enemigos, your enemies, así como... just as No dice así, ¿verdad, hermano? Ay, estoy cambiando el significado. Déjame, mujer, leerlo. Mateo 6, 14 y 15. Matthew 6:14. Dice, ¿qué le dije? 6. Ajá. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, hermano, Look, my brother. mire cómo la gracia de repente la desechamos. Look how grace sometimes we reject. La gracia es para estar pegados a Dios. The grace is to be close to God. Si perdonáis If you forgive a los hombres sus ofensas, their trespasses, Dios God te perdona. forgives you. El verso 15 Verse 15. dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso, hermano, My brother, es desechar la gracia. is to reject the grace. Eso es desechar la gracia. That is to reject the grace. Pensar que To think that yo pido perdón, pero yo no perdono allá. I have forgiveness, but I do not forgive there. Hermano, Oh, my brother, no. te estás ahogando solo. The person Esta palabra es eterna. this word is eternal. Es eterna. Eternal. Y cualquiera que la traspase, Anyone who trespasses it, hermano, brethren, Dios no hace diferencia. that makes no differences. Temamos, Let's temamos, hermano, fear, my brother. porque es de temer y de temblar. Yes, we must tremble. Eso es desechar la gracia. That is to reject the grace. Si alguien te pide perdón, If someone asks you to forgive them, aunque estés reventando, even if you're super angry, perdona. forgive. Pero es que But no juegues con ello. do not play with this. Nunca juegues con la gracia. Never play with grace. Recuerda que es un favor que Él hace con nosotros. Remember that No está obligado a hacerlo. for us, he's not obligated to do it. Lo hace porque Él es bueno. He does it because he's good, Pero algunos pueden abusar de ella. but some abuse it. Hay otra causa que también puede There's another cause which also does tomar la gracia en vano. takes grace in vain. Hebreos 12:15. Hebrews 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo una vida puede dejar de alcanzar la gracia? When can our life stop reaching grace? Cuando una vida no perdona. When a life does not forgive. Dice, la persona se amarga porque una raíz de amargura, porque no pudo perdonar, Because of a root of bitterness, y empiezan a perder la gracia. and they lose grace. Oiga bien lo que voy a decir. Listen well to what I'm saying. Cuando la vida no perdona, When the life does not forgive, dejan de alcanzar they stop reaching la gracia. the grace. Y entonces, ¿qué va a pasar en esa vida? And then what's going to happen in that Va a life? empezar a actuar con su carne They will begin to act with their flesh y va a causar muchos problemas. and cause many troubles. Se va a amargar Will become bitter y va a condenar al mundo and will condemn the que one le rodea. surrounding them.
Y va a pensar que son los demás. will think it's the others. No son los demás. It is not the others. Es quien no ha perdonado. It's the one that hasn't forgiven. Esa persona está en una grave situación. That person is in a grave situation. Está en una desgracia. It's in disgrace. Hermanos, cuando la persona se amarga My brother, when a person becomes porque deja de alcanzar la gracia, because they stop receiving, sabe que siente odio they know they have hate. y no va con el que se lo puede quitar. They don't go with the one that can take it out. Sabe cómo está todo su ser Knows how they're y no va. and they don't go. Por eso se enferman los cuerpos. That's why bodies get sick. Por eso se enferman. That's why they get sick. Cuando hay gracia When there's grace y uno la valora, and we value it, los cuerpos son the sanos. bodies are healed. Son sanos. They are healed. Cuando uno rechaza, When we reject, aquí tengo tu sanidad, dije, here I have you. solo acepta mis palabras, esta es tu salud. Take my word. No quiero eso, I say, no creo eso. I don't believe that. Entonces, Then, ten lo que how quieres do you tener. have? Yo tengo esto para ti. No, No. es que me tiene que costar. Oh, because it has to cost me. Que le cueste entonces. Then let it cost you. Dios tiene todo. God has everything. No dice ahí que gracia sobre gracia. Doesn't it say that grace over grace? ¿Por qué queremos hacerlo a nuestra manera, hermanos? We want to do it. Solo seamos humildes. Let's just be humble. Tú lo puedes leer si él dice eso en su palabra, solo acéptalo. Es que no lo entiendo y qué importa que no lo entiendas. Solo sé humilde y recíbelo. Just be humble and receive it. Es todo, no tienes que hacer tú las cosas. That's it. You don't have to do this. Es el Señor quien lo hace. It's the Lord who does it. Así que hermanos amados, Therefore, my brother, cuide, take care. nunca deje de alcanzar la gracia Never stop reaching the grace por actos de otros. because of other Porque usted no tiene autoridad para cambiar a nadie. because you don't have authority to change anyone. ¿Qué tal si los demás deciden no hacerlo? What if they decide not to do it? La persona cuando los demás no cambian, The person se quedan atorados con ellos, they get stuck with them. se amargan, They become dejan de alcanzar la gracia, se enferman y destruyen sus hogares. destroy their household. Oh, hermano, Oh, my brethren, la gracia es bella. the grace is beautiful. La gracia es para mejorar The grace is to better cualquier situación, any situation. no algunas, todas. All of them. Eso es gracia. That is grace. Todas All of them. las puede mejorar. He can better them. La gracia siempre hace el bien. The grace always does. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. The Apostle Paul said, by the grace of God I am what I am. Y luego dijo, y su gracia para conmigo no resultó vana. And his grace towards me was not in vain. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, I have worked even more than all of them. aunque no yo, Even although not sino la gracia de Dios en mí. but the grace of God in me. Aun cuando servimos, hermano, Even when we serve, my brother, tenemos que reconocer que no es nuestra propia gloria. we must recognize it's not our own Es glory. algo que Dios nos permite. It's something that God permits to Y us. cuando Él nos permite, nosotros lo hacemos. When he permits it, we do. ¿Por qué tenemos que tener esta mentalidad? Why must we have this mentality? Porque si no nos vamos a enorgullecer Because if not, we will become proud y vamos a terminar como los lejos de Dios. and end up far away from God. La persona The person tiene que reconocer que es la gracia de Dios. recognizes the grace. ¿Tú entiendes más que otros? If you understand, Qué bueno por eso. that's good. Pero dale las gracias a Dios. But give the glory to God. Dale las gracias a Dios, no porque tú eres, sino porque el Señor te ha favorecido. Not because of you, but because the Lord, A fin de que no te dañes en tu alma. so that you don't harm your soul.
El Señor dice en su palabra The Lord says in His word que Dios resiste a los soberbios. that God resists the proud. Los soberbios son quienes hacen su propia voluntad y no la de Dios. Those who do their own will and not God's. Para que tú puedas ser humilde, tienes que conocer la voluntad de So Dios. you can be humble, you must know. Mientras no la conoces, So long as you don't know. ¿cómo vas a ser humilde? How are you going to be humble? Si no sabes lo que Dios dice que hagas. You don't know what God says to do. Hermano, es una necesidad conocerla. My brother, it's a need to know it. A veces podemos tener buenos deseos. Sometimes we may have good desires. Con los buenos deseos uno no llega a ser humilde, hermanos. But we don't become humble through good desires. Llega a ser humilde si conoce. We only become humble if we know. Con los puros buenos deseos, hay gente que con buenos deseos es soberbia. People with good Dios dice que hagan una cosa y van y hacen otra. God tells them do this and they go do the other. Y pretenden estar cerca de Dios y están lejos. Close to God and they're so far. Así que, hermanos amados, es importante la gracia. So my brother, grace is important. Cuando, hermanos amados, cuando en el caso de Pablo, cuando dice que él estuvo afectado en su cuerpo When Paul was affected in his body por un mensajero de Satanás, due to demons, y él oró 3 veces al Señor, 3 times to the Lord. porque quería que lo liberara el Señor. He wanted the Lord to Y el Señor le habló, and the Lord spoke le dijo, Pablo, and said, Paul, bástate mi gracia, enough is my grace, porque mi poder because my power se perfecciona is perfected en tu debilidad. in your weakness. Escuche bien esto, hermano. Esto es de Jesucristo mismo. This is from Jesus Christ himself. Considere a Pablo. Pablo está sufriendo en su cuerpo, hermano. Dice que un mensajero lo golpeaba. Ahí dice. Consider Paul, he was suffering his body. El hombre sufría. Hit him, he suffered. Pero ¿por qué Dios le permitió eso? But why did God allow him that? Si usted ve la historia de Pablo antes de convertirse, If you see the story of Paul before conversion, era un perseguidor de la iglesia. he was a persecutor of the church. Hermano, traía a la iglesia intimidada, los andaba arrastrando y hasta matando. He was killing the church. He had him intimidated. Era soberbio, hermano. Power. De acuerdo a su pensar, decía que él estaba, pero súper bien con Dios. According to his thought, he thought he was perfect with God. Pero Dios dijo así, no. But God said, not like that. Y entonces lo derriba del caballo, lo deja ciego Then he becomes blind and falls from the horse. y parece que no recupera totalmente su vista. And it kind of seems like he didn't recuperate his Porque Dios no se la restauró. Why didn't God restore it completely? Porque lo tenía que tener una válvula de escape. Because he had to have an escape valve. Por las revelaciones que Dios le dio a él, Because of the revelations the Lord gave him, eran demasiado grandes. they were too big. Y la única manera de tenerlo humilde, And the only way to have him humble, tenía que tener una aflicción he had to have an affliction que le recordara that reminded him que no es él, that it was not him. soy yo en ti. It's me and you. El hombre cada vez que se quería hinchar, Every time he le wanted permitían que el demonio aquel le viniera y le diera, hermano. that messenger came and hit him. Y Pablo, Señor, es su gracia, dijo. And Paul remembered, oh Lord, Es it's su gracia, Señor. your grace, Lord. Era una protección. It was a protection. Era una protección para él. Pero hermanos, si lo vemos con los sentidos naturales, pensamos, no, Dios no lo quería. ¿Cómo que Dios lo amaba mucho? If we see it physically, Así que eso era una gracia de Dios en él. but God loved him so much, that was the grace of God in him. Dijo, Pablo, cuando tú eres débil, When you are weak, entonces es mi oportunidad en ti. then it's my opportunity in you. Hermano, la mejor oportunidad para Jesús en tu vida The best opportunity of Jesus in your life no es cuando tú puedes hacerlo, is not when you can do it. es cuando tú no puedes. Esa es la mejor oportunidad para Jesús. It's when you can't do it, that's the best opportunity. Ahí es donde Jesús se siente, aquí es mi lugar. That's when Jesus says, yes, this is my place. Hermano, es maravilloso. La gracia es bella. The grace is beautiful. Solo hay que entenderla. We must understand. Vamos a orar. Let's pray.
más, pero es mucho. Oremos, Padre precioso.